Primero, un fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano, mi solidaridad profunda. Qué lamentable que desde el primer mandatario vengan tales palabras y tales propuestas, identificando que nosotros desde nuestra Constitución dictamina que nosotros somos adherentes y somos parte como una acción adjunta de los derechos humanos internacionales, en donde dictamina que todo privado de libertad tiene que tener un proceso en donde sus derechos humanos no sean coadyuvados, que no sean vulnerados. Hace 2 semanas llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente a hacer un examen especial acá al Ecuador debido a la vulneración de los derechos humanos que se viven dentro de las cárceles. Hablemos de personas adultas mayores, hablemos de personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres en gestación e incluso la comunidad trans, en donde no hay el acceso a la alimentación, no existe el acceso a la salud, no existe un proceso de recreación, educación y tampoco existe un proceso de rehabilitación. Recordemos que nuestro sistema carcelario inicia por un verbo rector, la rehabilitación social, un proceso que debe ser un derecho humano que parte desde la Constitución, pero tiene que ser gestionado desde el Ejecutivo. Lamento mucho que el presidente Daniel Noboa tome decisiones arbitrarias en contra incluso de la Constitución y los derechos humanos internacionales. ¿Qué implicaría esto para el Ecuador? Obviamente que para el Ecuador va a existir mayor número de acciones internacionales en defensa de los derechos humanos, vamos a tener mayor acción que va a estar violentando incluso el debido procedimiento constitucional de nuestro país. Como defensora de derechos humanos, quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que no solamente en las cárceles están personas asesinas, están personas que deben pensiones alimenticias, hay niños que por hurto, hay personas adultas con cargos y figuras menores de no penal que están llevando obviamente su causa de pena carcelaria, pero si ya están dentro de su pena carcelaria deben tener obviamente todos los parámetros de los derechos humanos que dictamina la ley. No podemos recaer una vez más en un proceso de nación que vulnere derechos humanos porque las sanciones también son internacionales. Ahora, el Ejecutivo sostiene de que los grupos de delincuencia organizada no pueden ser precisamente grupos de atención prioritaria. Primero hay que recordarle al Ejecutivo que inicie por una separación de cárceles. Primero. Segundo, tiene que volver a un sistema de mínima, mediana y máxima seguridad, cosa que hasta el momento no existe. Segundo, que también tenga el registro único de PPLs. ¿Cuántos PPLs por pabellón existen? ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son las edades? Cuando se inicie desde ese proceso, vamos a saber si en realidad las cárceles están cubiertas por delincuencia organizada o por otros delitos menores. Pero no podemos juzgar a toda la población de personas privadas de libertad por crimen organizado. Así que tenemos que, si se va a iniciar un proceso de depuración interna en el sistema carcelario, se tiene que iniciar por lo básico. Primero, diferenciar las cárceles, saber la diferenciación de pabellones por delito y también el orgánico interno de cuál es el número de PPLs por cada cárcel Es decir, ubicada. hacer una especie de censo carcelario. Tiene que haber un censo carcelario y la división por delitos, además de la separación de los niños hacia los adultos. Ahora las cárceles, perdónenme en la comparación, es una fanesca. Hay niños, hay menores de edad junto a personas de crimen organizado. ¿Qué es lo que se ha generado? Que los cautiven y los ingresen a estas bandas porque no están divididos por cárceles de mediana, mínima y máxima seguridad y mucho menos por delito. Que eso pase, ahí sí podrían determinar quién tenga su derecho y quién no. Los derechos humanos no se pueden vulnerar, no se pueden dividir, no se puede decir quién tiene derechos y Pero quién hay no. muchos que abusan estar en ese grupo para beneficiarse, por ejemplo, de mala forma, digamos, un interno que dice estoy enfermo cuando no lo está para tener un beneficio que no le corresponde. Justamente aquí en la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho ya un proceso
de análisis en cuanto a estas malas formas de acción, en cuanto a algunos PPLs y también algunos jueces que se abusan del derecho para que algunos PPLs no respondan ante la justicia. Así que, por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, el MIES, todos los ministerios que conjuntan el gran proceso de rehabilitación social debe dictaminar dónde están las enfermedades catastróficas, si existen o no, y que obviamente el Ministerio de Salud Pública cumpla su labor en decir si un PPL está enfermo o no. Si es que ese informe es vinculante para que pida permiso de la ausencia de una audiencia, obviamente se lo tiene que dar, pero hay otras formas de presenciar una audiencia de manera virtual. Así que también tenemos que cuidar el sistema judicial y tenemos que también cuidar a las víctimas de quienes están presos. Actualmente los PPL tienen derechos, se les respetan los derechos en las cárceles, porque la propuesta del presidente de la República de reformar la Constitución justamente para eliminar esta parte de los derechos de los PPL. No se puede retirar lo que no existe. El Ecuador como nación, lamentablemente, desde que desapareció el Ministerio de Justicia, no tiene derechos dentro del sistema de rehabilitación social. No existe un proceso de rehabilitación social. Los PPLs están dentro de las cárceles sin una división de delitos, sin una cárcel especializada de mínima, máxima y mediana seguridad. No existe una cárcel especializada incluso en temas de género, en temas de nuestros compañeros de la comunidad LGBTI. No existe incluso la capacidad dentro del SNAI para brindar el tema de salud, el tema de alimentación, el tema de recreación y cultura, educación, que son básicos para el sistema de rehabilitación. Para que se respeten los derechos que no hay. Hay que primero, como asamblea, y ya estamos haciéndolo, legislando y fiscalizando las cárceles para identificar cuáles son estos nudos críticos y los problemas que está pasando el sistema de rehabilitación. Segundo, se tiene que desde el Ejecutivo hacer una política pública de amparo nacional. El sistema de rehabilitación tiene que tener un proceso de rehabilitación. No puede ser primero una escuela del crimen y tampoco tiene que ser un lugar en donde la pena de muerte sea ya adjunta. Nosotros como nación no tenemos pena de muerte y los PPLs tampoco pueden ingresar a las cárceles a ser masacrados como lo están haciendo.